Tifus ruso. Suele denominarse como fiebre carcelaria, debido a que su propagación fue asociada fuertemente con las condiciones de vida insalubres y de hacinamiento en las prisiones y los campos militares, los cuales eran relativamente comunes luego de la Segunda Guerra Mundial. Los síntomas solían comenzar con algo similar a una gripe fuerte, pero a medida que la enfermedad avanzaba, a esos síntomas se le sumaban escalofríos y sudores incesantes, dolores de cabeza tan intensos que parecían poder partirte el cráneo en dos, además de un agotamiento profundo que hacía que cada movimiento pareciera una batalla sin fin. El tifus también causaba una erupción de manchas rojas que se extendían por todo el cuerpo, aumentando la miseria, el malestar y el delirio. Las alucinaciones inducidas por la fiebre a menudo difuminaban los límites entre la realidad y la pesadilla, haciendo que los afectados se sientan perdidos y desorientados. Quizás el aspecto más aterrador era el hecho de que el tifus podía atacar a cualquiera, independientemente de la edad, el sexo o el estatus social, en una época en la que los ricos no caminaban por las mismas calles que los pobres. Las poblaciones de refugiados que huyeron del conflicto en Rusia llevaron consigo la enfermedad, lo que provocó brotes en los campos de refugiados y en las comunidades de toda la región. Se estima que la epidemia de tifus en Rusia se cobró de 2 a 3 millones de vidas entre 1918 y 1922. Durante esta epidemia, se informó que algunos enfermos, en su delirio provocado por la fiebre, se quitaban la ropa en el frío, con la creencia errónea de que se estaban quemando. Este extraño comportamiento a menudo provocaba hipotermia, lo que complicaba aún más la condición. La peste japonesa. La peste japonesa fue causada por la misma bacteria responsable de la peste bubónica, ocurrida entre 1185 y 1333 en Japón. Este patógeno era transmitido por pulgas que infestaban a las ratas, y las condiciones de hacinamiento y salubridad de la vida urbana proporcionaron el cultivo perfecto para las ratas y las pulgas, alimentando la propagación de la enfermedad. Luego de entrar en contacto con el patógeno, normalmente a través de alimentos contaminados, las víctimas de la peste se despertaban una mañana con fiebre y ganglios linfáticos inflamados, quedándose postradas en la cama en cuestión de horas. Los síntomas eran espantosos: un dolor de cabeza punzante, un dolor insoportable en las extremidades y el ennegrecimiento de la piel que le dio la peste bubónica su famoso apodo, la peste negra. A medida que la peste avanzaba, las víctimas sucumbían al delirio y la locura, y sus cuerpos eran devorados por la enfermedad. Se estima que se cobró entre el 30 y 40% de la población, siendo un total de entre 1.8 y 2.4 millones de personas, dejando a las comunidades afectadas por sus consecuencias. Viruela. Durante la época colonial en Latinoamérica, las epidemias de viruelas afectaron a las comunidades indígenas, principalmente durante los siglos XVI y XVII, el mismo periodo en el que llegaron los colonizadores europeos. Y en un siglo, la población de México pasó de ser de 25 millones a 1.6 millones. Las comunidades indígenas, sin exposición alguna previa a la enfermedad, pasaron de luchar contra gripes y resfriados leves, a los que su sistema inmunológico se había adaptado, a luchar contra la enfermedad más mortal del mundo en ese momento. Lo extraño de esta enfermedad fue su modo de transmisión, el contacto cara a cara prolongado. Por ejemplo, si abrazabas a un ser querido infectado durante demasiado tiempo y tu cara había entrado en contacto con su cara, aparecía un sarpullido característico en cuestión de días, que comenzaba en el rostro y se extendía hasta el resto del cuerpo. El sarpullido progresaba hasta convertirse en ampollas llenas de líquido, que eventualmente se aplastaban y formaban costras, dejando cicatrices permanentes. El virus de la viruela se propagó rápidamente a través del contacto cercano con personas infectadas u objetos contaminados, avanzando como fuego sobre comunidades indígenas altamente pobladas, aniquilando aldeas enteras, dejando un impacto catastrófico en las poblaciones indígenas. Las comunidades se vieron abrumadas por la enfermedad, y las tasas de mortalidad se dispararon hasta el 90% en algunas zonas. Los esfuerzos para controlar la propagación de la viruela fueron limitados durante el período colonial, ya que la comprensión de las enfermedades infecciosas y las medidas de salud públicas eran, en el mejor de los casos, rudimentaria. Las epidemias de viruela alteraron para siempre el panorama demográfico de Latinoamérica. Cocolitzli. Cocolitzli fue una epidemia que azotó Mesoamérica a fines del siglo XVI. La palabra Cocolitzli deriva del idioma náhuatl, hablado por el pueblo azteca del centro de México, y significa pestilencia o plaga. Los orígenes de Cocolitzli siguen siendo desconocidos. Aldeas enteras quedaron en silencio a medida que la enfermedad se cobraba la vida de hombres, mujeres y niños por igual. Era una pesadilla hecha realidad, sin una razón aparente para su daño despiadado.
Si bien los síntomas de Coco-Leasley incluían los signos clásicos de una enfermedad infecciosa, como fiebre, dolor de cabeza y vómitos, algunas víctimas incluso sangraban por los oídos. Pero a diferencia de la mayoría de las enfermedades, Coco-Leasley iba más allá de causar solo daño físico. Se informó que algunas personas afectadas mostraban síntomas extraños, como risa incontrolable o ataques de llanto. Los síntomas neurológicos, incluyendo alucinaciones y delirios, solían acompañar a estos trastornos emocionales. El comportamiento errático de los afectados aumentó el misterio y el miedo que rodeaba la epidemia. Los historiadores estiman que hasta el 80% de la población indígena de algunas regiones murió durante la epidemia, dejando pueblos fantasmas y comunidades destrozadas. Cientos de años después, a pesar de siglos de investigaciones, la verdadera causa de Coco-Leasley sigue siendo desconocida y debatida entre historiadores y científicos actuales. Algunas teorías apuntan a infecciones virales o bacterianas, mientras que otras sugieren factores ambientales o incluso actos deliberados de guerra biológica. Pero nadie lo sabe con certeza. Malaria. La malaria, una enfermedad transmitida por mosquitos y causada por parásitos, ha afectado a la humanidad durante siglos y se han producido numerosas epidemias a lo largo de la historia. Para ponerte en contexto, algunas publicaciones mencionan que la malaria ha matado entre 50 y 60 mil millones de personas, lo que es la mitad de todos los seres humanos que han existido. Esto significa que si tuvieras la mala suerte de haber nacido en cualquiera de los países tropicales antes de la invención de la medicina moderna, tendrías una probabilidad de 1 en 2 de morir por esta causa. Curiosamente, el patógeno que causa la malaria es transportado por mosquitos diminutos, más pequeños que un grano de arroz, quienes buscan sangre basándose en el olor. Hay estudios que incluso demuestran que quienes beben cerveza tienen más probabilidades de ser picados por un mosquito, ya que emiten un olor que los insectos consideran irresistible. Los síntomas de la malaria pueden variar según el tipo de parásito. Te hará sentir como si tuvieras gripe, pero mucho peor, con ataques recurrentes de fiebre y dolores corporales intensos, junto con escalofríos, sudores, dolores de cabeza y fatiga. Un hecho aterrador sobre la malaria es que, en algunos casos, puede provocar una afección conocida como coma palúdico. Esta grave complicación de la malaria puede hacer que los pacientes entren en un estado de inconsciencia profunda similar al coma, que suele durar horas e incluso días. Durante ese tiempo, las personas pueden parecer insensibles e inconscientes de lo que sucede a su alrededor. A pesar de los esfuerzos de la medicina moderna, la malaria sigue siendo un importante problema de salud pública en muchas partes del mundo, particularmente en el África subsahariana, donde millones de personas, especialmente niños menores de 5 años, siguen siendo víctimas de esta enfermedad prevenible y tratable. Polio. Durante el pico de la epidemia de las décadas del 40 y 50, los padres vivían con el terror constante de que sus hijos se enfermaran, sabiendo que esta infección viral altamente contagiosa podía provocar parálisis, debilidad muscular y, en casos severos, la muerte. Durante ese periodo, la enfermedad mató por año a más de 500,000 personas en todo el mundo. Los síntomas de la polio varían ampliamente, lo que significaba que podrías pasar de tener síntomas leves parecidos a los de una gripe a sufrir una parálisis severa en cuestión de unas pocas semanas. Muchas víctimas de la polio experimentaron lo primero, y solo tuvieron que lidiar con fiebre, fatiga y dolor de cabeza y garganta, similares a los síntomas del resfriado común o gripe. Su característica más horrorosa fue su impacto en los niños. Imagínate hospitales repletos de filas de pacientes confinados a pulmones de hierro. Dispositivos utilizados para ayudar a personas con músculos respiratorios paralizados a respirar, llenando las salas. Pero si bien afectaba principalmente a los niños, los adultos que no habían sido afectados por ella durante la infancia podían contraer el virus más tarde como adultos, o cuando el virus se reactiva luego de haber permanecido latente en el cuerpo durante mucho tiempo, dejándolos paralizados. El desarrollo de la vacuna contra la polio, introducida por primera vez por el Dr. Jonas Salk en 1955 y luego mejorada por el Dr. Albert Sabin con la vacuna oral, marcó un punto de inflexión en la lucha contra esta enfermedad. Gracias a los esfuerzos de vacunación, la incidencia de la polio disminuyó rápidamente en los años posteriores a la introducción de la vacuna. A finales de los 70, la polio había sido eliminada de Estados Unidos, y la epidemia que alguna vez había infundido terror en los corazones de millones de personas se convirtió en un lejano recuerdo. Paul Alexander, quien tristemente falleció este año a la edad de 76 años, quedó paralizado por la polio a los 6 años, dependiendo de la máquina para respirar. La fiebre escarlatina. La escarlatina, una infección bacteriana causada por la bacteria Streptococcus del grupo A,
provocó una epidemia importante en Australia a finales del siglo XIX y principios del XX, cobrándose más de 8.000 vidas. Esta epidemia ocurrió principalmente en áreas urbanas, donde el hacinamiento y las malas condiciones sanitarias facilitaron la propagación de la enfermedad, y los niños eran particularmente susceptibles a la infección. Generalmente comienza con síntomas que te hacen creer que tienes faringitis estreptocócica, como dolor de garganta, fiebre y glándulas inflamadas. Sin embargo, lo que la diferencia es la erupción distintiva que le sigue, la cual cubre el cuerpo con protuberancias rojas similares al papel de lija y una lengua de fresa. Durante la fase aguda de la escarlatina, los pequeños bultos en la superficie de la lengua pueden hincharse, enrojecerse y cubrirse con una capa blanca, luciendo sorprendentemente como una fresa. La epidemia de escarlatina en Australia alcanzó su punto máximo a principios del siglo XX, coincidiendo con brotes similares en otras partes del mundo. Sin embargo, fue particularmente preocupante debido a la posibilidad de complicaciones graves, incluida la fiebre neumática, una enfermedad que inflamaba las articulaciones. Durante la epidemia, los esfuerzos por controlar la propagación de la escarlatina se centraron en mejorar el saneamiento, promover prácticas de higiene y aislar a las personas infectadas con el fin de evitar una mayor transmisión. La peste de Nápoles. La peste de Nápoles, también conocida como la Gran Peste de Nápoles, fue una epidemia devastadora que arrasó la ciudad de Nápoles, Italia, en 1656. La peste fue otro brote de peste bubónica, que se cree que se remonta a los barcos que llegaban del Levante, la isla francesa en el Mediterráneo, frente a la costa de la Riviera. Se extendió rápidamente por la ciudad, impulsada por la densa población urbana y las condiciones de vida insalubres. Al igual que la peste bubónica, los síntomas de la peste de Nápoles eran fiebre repentina, dolor de cabeza y debilidad, seguidos de dolorosas inflamaciones de los ganglios linfáticos conocidos como bubones. Estos bubones solían tornarse negros a medida que la enfermedad avanzaba, lo que, como se mencionó anteriormente, es el origen del nombre la peste negra. Las víctimas también experimentaban síntomas respiratorios graves como tos, dificultad para respirar y esputo con sangre. El impacto de la peste de Nápoles fue terrible tanto en términos de vidas humanas perdidas como de los trastornos sociales y económicos que provocó. Las calles estaban llenas de cadáveres, y los hospitales improvisados desbordaban de enfermos y moribundos. Familias enteras fueron aniquiladas, y las comunidades quedaron en estado de shock y luto por las 200.000 personas estimadas que murieron a causa de la peste. Chikungunya. La epidemia de chikungunya fue una enfermedad viral que se propagó rápidamente por las comunidades caribeñas, causando enfermedades y trastornos que afectaron a millones de personas en la región entre 2013 y 2014, cobrándose más de 2.000 vidas. Se transmitía principalmente por mosquitos, lo adivinaste, que suelen prosperar en climas tropicales y subtropicales. Si bien las comunidades inusuales remotas se enfrentaban a la amenaza de esta enfermedad transmitida por los mosquitos, las zonas urbanas densamente pobladas tampoco se librarían. A medida que estos vectores se multiplicaban y se propagaban, también lo hacía el riesgo de transmisión de chikungunya, entre 2 y 12 días después de haber sido picado por un mosquito portador del virus. El paciente experimentaría síntomas debilitantes como dolor intenso en las articulaciones, dolor de cabeza, fiebre y sarpullidos. Chikungunya se traduce como lo que se dobla hacia arriba, en referencia al síntoma característico de dolor articular intenso que hacía que los pacientes adoptaran una postura encorvada o jorobada. Las familias luchaban por cuidar a sus seres queridos, los cuales de repente no podían caminar o moverse sin dolor. En cuestión de meses, las islas y países vecinos informaron un aumento en los números de casos, la escasez de recursos médicos y los hospitales poblados de enfermos. El impacto económico de la epidemia de chikungunya también fue terrible debido a la ausencia de turistas, ya que los viajeros cancelaban o posponían sus viajes a las zonas infectadas por temor a infectarse. Hoteles, restaurantes y otras empresas dependientes de los ingresos del turismo se vieron perjudicadas, teniendo pérdidas de empleo y dificultades económicas para muchos en la región. Fue un doble golpe para los países caribeños, ya que enfrentaban de por sí altos niveles de pobreza y vulnerabilidad. Primero, tuvieron una epidemia, y ahora tenían menos recursos para tratarla. La epidemia finalmente disminuyó cuando los esfuerzos por controlar las poblaciones de mosquitos y prevenir la transmisión resultaron efectivos. Las medidas de salud pública, como los programas de control de mosquitos, las campañas de educación comunitaria y los esfuerzos de vigilancia, también contribuyeron a contener la propagación del virus. Además, a medida que más personas se infectaron y desarrollaron inmunidad, la prevalencia general de chikungunya en la población disminuyó.